Ahí estamos, Ahí sí, volví. se cayó. Sí. Entonces, como te iba contando, estos tres factores me parecen fundamentales en el debate y la discusión política del futuro, Ujú. porque no solamente va a ser importante el cómo salgamos de la pandemia, o sea, el salir de la pandemia, el entrar a la discusión constituyente y constitucional que vamos a tener que enfrentar, sino sobre todo yo creo que tenemos un gran desafío de poder ofrecer una visión sobre el futuro que fuese no solamente más alentadora y no solamente un problema de regulación del capitalismo, sino de transformación profunda de los modos de vida y de la calidad de vida que estamos teniendo. Y si no somos capaces como izquierda latinoamericana y como izquierda chilena, sin lugar a duda, de enfrentar esto de manera profunda, con una autocrítica profunda, yo creo que tenemos ninguna posibilidad de ser quienes conduzcan en los destinos de nuestros países. Yo creo que, de hecho, hay que decirlo con toda franqueza, no hay ninguna posibilidad, por lo menos en el horizonte inmediato, que haga prever que no sea un gobierno de derecha el próximo gobierno en Chile. ¿Ya? O sea, con todo esto que te estoy diciendo, a pesar del estallido, a pesar de los profundos errores de la derecha en la conducción de la pandemia, no hay nada que indique que sea la izquierda la que vaya a gobernar. Y eso es un dato, te lo digo, eso es un dato duro que hay que considerar y tiene que ver con la falta total y absoluta de una visión compartida por parte de la izquierda, tanto tradicional como por la nueva izquierda, por decirlo así, sobre una Ujú. visión del futuro, del modelo que podamos poner en disputa en la sociedad. Eh, y yo creo que ese es Sí. mi principal tristeza. Ujú. Sin embargo, sí es posible conseguir una reforma y una nueva constitución que avance en derechos sociales y en derechos de una nueva generación, porque va por el lado de los movimientos sociales. En cambio, en términos de partidos políticos, toda esa inquietud y todos esos movimientos son, los partidos no lograrían canalizarlo y transformarlo en una opción de gobierno. Esta sería la síntesis. Eso es esa es mi sensación hasta el Ujú. momento, ¿ya? Y todo ha cambiado y ha girado en direcciones insospechadas en el último año, así que tampoco quiero con eso decir Claro. afirme que esto va a ser así hasta el último momento. La vida nos puede sorprender, ojalá nos sorprenda y positivamente, pero mi sensación profunda es que no es el socialismo quien va a conducir, por lo menos en nuestro país, en sus destinos en lo inmediato, porque no tiene con quién, primero, no tiene con qué y no tiene para qué, que es una cuestión fundamental. Entonces, eh, yo creo que eso nos plantea una discusión muy profunda en la izquierda como nunca antes yo lo había vivido. Yo viví un proceso similar en la década de los 80, me tocó la parte así como de salida, post-golpe, y un poco la autocrítica de la izquierda respecto de las responsabilidades compartidas en el golpe de Estado, el abandono al presidente Allende, la disrupción de energía hacia otros fines que no eran las de conducir bien el gobierno, en fin. Hubo un proceso de autocrítica muy grande que llevó a la izquierda chilena a un proceso de renovación, que se conoce como el proceso de renovación socialista, que le permitió a la izquierda replantearse respecto al valor de la democracia, respecto al valor de la sociedad, del partido propiamente tal, y de su disputa de las ideas en democracia. Y eso evidentemente se consagró de alguna manera en los gobiernos posteriores que la izquierda democrática pudo ejercer. Pero yo diría que de lo que estamos hablando es aún más profundo y epocal del punto de vista histórico, del punto de vista ideológico, a lo que a mí me tocó ver. Eh, y se junta con un cambio de generaciones muy profundo, que conlleva por sí mismo nuevos desafíos que son bien grandes y que la izquierda va a tener que ser capaz de rediseñar, reconcebir. Ujú. Te vuelvo a tu etapa de arquitecto que todavía no la has dejado y de urbanista, pero sin abandonar estos temas. La idea de ciudades inclusivas, la idea de ciudades caminables, ciudades integradas, con buenos sistemas de transporte público, con buenos servicios en
la pandemia pone en crisis ese modelo y tenemos que pensar otro tipo de ciudades donde se dé un clivaje entre sustentabilidad y desarrollo económico, que ahora van a ser dos temas de discusión fuerte. O sea, yo creo que el modo de cómo hacemos ciudad, en todas sus dimensiones, de movilidad, interacciones internas, sociales, culturales, económicas, etcétera, y el modo, la forma que han adquirido nuestras ciudades, claramente son una discusión inconclusa que no se va a zanjar necesariamente y por sí misma de buena forma una vez superada la pandemia. Y por ende, me ocupaba el caso de París para decir que lo importante de las medidas de cómo París decide salir es que es salir jugando a partir de una visión, esto es de la alcaldesa Anne Hidalgo en París, que sale jugando con una visión mucho más global respecto de la totalidad de la ciudad, no solamente respecto de la pandemia y el confinamiento y el distanciamiento físico en las relaciones sociales en el espacio público, sino sale jugando priorizando sistemas de movilidad, de transporte y de acceso a la ciudad que definitivamente descarten en este caso el automóvil como el ejemplo de el tipo de ciudad que estábamos construyendo. Y eso va a ser repetido en muchas ciudades europeas y hay una suerte de puesta en valor nuevamente de esta idea o esta visión de la ciudad como una ciudad que debe proveer bienes públicos para todos y que para proveer bienes públicos para todos requiere cambiar la manera y la forma en cómo se ha estado estructurando y organizando e instalando sus prioridades. El problema con el auto y la bicicleta, por decirlo así, para poner el ejemplo puntual a propósito de llevarlo a algo bien concreto, no es porque el auto sea malo y las bicicletas sean buenas. Es bien importante decirlo así de claro. Es porque si tenemos una X cantidad de metros cuadrados para algo y lo vamos a utilizar, tenemos que utilizarlo de la manera más razonable, más sustentable y que haga más beneficios al conjunto de la sociedad. Y eso es lo que convierte o no una solución en una solución que sea apropiada o no apropiada. ¿Ya? Algunos tratan como todo tipo de cosas, hacer un fetiche de las cosas, pero no se trata del fetiche de las cosas, se trata de la racionalidad que está detrás de las decisiones que tomamos para convivir y para organizarnos en esa convivencia. Y yo creo que eso es algo que vuelve a estar muy vigente como discusión política profunda y como visión de la ciudad, como queremos vivir. Es una discusión política y sustantiva de la vida, no solamente política en términos ideológicos y abstractos, sino además de cómo queremos vivir. Y eso, lo interesante que tiene la pandemia, si es que algo podemos recoger de ella positivo, es que nos replantea respecto de cuáles son esos requisitos mínimos, cuáles son esas cosas mínimas que necesitamos, y en qué medida esas cosas mínimas que necesitamos son prioritarias y cuáles son secundarias. ¿Ya? Y la pandemia devela qué cosas son las básicas y fundamentales y cuáles son totalmente secundarias y podemos prescindir de ellas, o pueden jugar un segundo orden. ¿Ya? Las ciudades son una suma de factores complejos que te obligan a no ser simplista respecto del análisis, pero lo cierto es que son el terreno en el que vamos a volver a jugar y por poner lo decía respecto a la movilidad, pero vale respecto a la densidad de la población y las soluciones habitacionales de alta densidad. ¿Ya? No vamos a poder cambiar o modificar sustantivamente sin afectar el consumo de suelo si no seguimos en una estrategia de mayores densificación. ¿Ya? Y un uso más intensivo del suelo que sí estamos ocupando, por diversas razones. Por ende, cambiar los estándares de calidad de esa densidad es fundamental. ¿Ya? En Chile una vivienda social mayoritariamente tiene 36 metros cuadrados.
en circunstancias que un estándar mínimo debería ser de 65 o 75 metros cuadrados, y las mejores que estamos haciendo, las que están mejor hechas en el último tiempo, en los últimos proyectos, tienen 56 metros cuadrados, entonces todavía estamos muy lejos de alcanzar estándares que sean razonables para la calidad de vida que vamos a tener que llevar. Esta no va a ser la última pandemia a la que nos vamos a ver enfrentados, ¿ya? Ni el último problema social significativo. Por consiguiente, es evidente que algunos aspectos que quedan puestos en cuestión, no quedan puestos en cuestión solamente para olvidarnos de ellos o hacer tabla rasa de esos mecanismos, sino más bien para replantearlos de manera mucho más justa y mucho más apropiada a los desafíos que tenemos por delante. Bueno, Genaro, ha sido la verdad que clarísimo, inquietante, descarnado, pero visionario y desafiante sobre qué es lo que tenemos que pensar y hacia dónde ir. Te hago una última pregunta. ¿Qué es lo que te quedaste con ganas de decir o qué es lo que debía haberte preguntado y pasé por alto? No, yo creo que me preguntaste un poco de todo. Yo solamente quería decir a propósito de lo descarnado que sí en el análisis, porque yo creo que intelectualmente debemos ser muy rigurosos con nosotros mismos, porque tenemos un desafío por delante que es de una tremenda responsabilidad. Es a la izquierda a quien le corresponde plantearse las dudas, la crítica, y una duda y crítica sistemática, inteligente, capaz de cambiar el orden de las cosas. Para cambiar el orden de las cosas no basta solo con la voluntad, no basta solo con el entusiasmo, no basta solamente con tener la razón. Para cambiar las cosas, y para eso estamos nosotros, para cambiarlas, y para cambiar la vida de las personas, para una vida mucho mejor, y poder vivir libremente, emancipadamente los proyectos individuales y colectivos que queremos, es necesario tener una visión sobre el futuro, y yo creo que a pesar de que he sido descarnado y muy cruel respecto probablemente de nosotros mismos, quiero decir que siempre va a estar en nosotros la posibilidad de construir un discurso esperanzador, aglutinador, pedagógico en términos políticos para explicar las profundas complejidades a las cuales la humanidad se va a ver enfrentada en el futuro. Y yo creo que lo importante es que como socialistas en el mundo sepamos jugar ese rol profundamente y con mucha responsabilidad. Nosotros siempre tendremos la primera responsabilidad en esa visión más humanista probablemente, y yo creo que ese es nuestro desafío futuro fundamental y no podemos eludirlo. Buenísimo. Bueno, Genaro, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por tu reflexión. La verdad es que ha sido muy, muy interesante. Compañero, que le vaya Y muy te esperamos bien. del otro lado de la cordillera pronto para invitarte unos ojalá. vinos y un asado. Es un asado con vino. Un abrazo, hermano. Que le vaya muy Exacto. bien. Mucha fuerte y muchas gracias. Gracias a ti, Martín. Chao.